algo de la palabra del Señor. Estamos viendo que la semana pasada Josué nos dio una enseñanza muy hermosa sobre el discipular, la doctrina más bien, ¿verdad? La doctrina, y seguimos en el mismo propósito, la doctrina del Señor, y es tan amplia también, es toda la palabra, es doctrina, pero hay doctrinas que tenemos que aprender, las principales, y luego las que son más todavía, pues no difíciles, porque el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Pero que ya no son tan sencillas, sino que van para el conocimiento más de los hermanos, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a leer nuestra Biblia en Juan 6:25. Juan 6:25. Aquí ya sabemos que lo que había acontecido un día antes fue lo que el Señor hizo les dio de comer a aquellas personas con 5 panecitos y 2 peces, ¿verdad? Y había sucedido eso. Entonces vamos a leer lo que a continuación sigue. El Señor se va y cruza el mar y luego lo van a buscar. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner por práctica, las obras de Dios? Y respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos ahora y vamos a pedir, Padre nuestro, sabemos, Señor, que tú dejaste, Señor, un trabajo, una misión aquí en la tierra, en relación, Señor, a todo lo que va a necesitar nuestro cuerpo y nuestra carne, pero tú nos enseñas que también, Señor, hay una necesidad, hay una prioridad, que no solo es física, sino es espiritual. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder, Señor, recibir, porque toda buena dádiva y don perfecto viene de ti, del Padre de la luz. Recibir este maná espiritual, esta comida que tú nos preparas, Señor, y que das a tus hijos siempre, siempre, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque dices que a Él, Padre, a ti te señaló. Tú eres quien nos das la comida. Y así lo manifestaste, Señor, con este remanente, con esta gente, Señor, que le diste de comer 5,000 personas. En nombre de Jesús, amén. Fíjese, ahí se estaba viendo, ¿verdad? La respuesta del Señor, 5,000 personas que les acababa de dar comida. Y luego dice que lo buscaban por esta situación. ¿Por qué? Porque les había dado de comer. Realmente no les había interesado mucho el milagro que había hecho, porque ellos se dieron cuenta, sino lo que les interesaba era que les diera de comer, que siguiera alimentándolos. A lo mejor lo iban a seguir siguiendo en todo su camino porque pensaron, bueno, ahora a ver qué nos va a dar de comer. Ayer nos dio pescado y pan, a lo mejor hoy nos da otra cosita y así, ¿verdad? Pero lo que les dijo el Señor es contundente, ¿verdad? Les dice, ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. Y dice, pero miren, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Que por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. No hay quien nos la pueda dar más que Cristo. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es ni siquiera ningún hombre, es Cristo. Y nos la da por su palabra y por su Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Él, así como le pedimos lo material, ¿no?
Nosotros como pueblo ya, como hijos de Dios, el mundo no lo pide. Pero nosotros sabemos que la comida física y material también nos la da el trabajo y todo. Ahora aquí hay algo que tenemos que aprender. Dice trabajar, trabajar. O sea, no solamente sabemos la gran necesidad que se tiene el hombre del trabajo para sostener su vida, pero ¿cómo que vamos a trabajar por la comida espiritual? Pues hay que trabajar, ¿qué quiere decir, verdad? Que nos vamos a esforzar. El trabajo requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, todo, ¿verdad? Estudio. Es un trabajo, hermano. Créanlo que no es fácil, así como las hermanas, ¿verdad? Nuestro hermano Josué o Beto, cuando preparan algo, hermano, no, tiene uno que pedirle a Dios que nos dé. Así como las hermanas preparan la comida, no es fácil. Tienen que prepararla, tienen que buscar, ¿verdad? ¿Qué van a dar de comer? Bueno, la palabra del Señor también tenemos que esforzarnos, pedir, Señor, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué nos tienes preparado espiritualmente? ¿Verdad? Porque ya Dios nos lo da. Yo me maravillo como Dios siempre nos tiene preparado algo para la iglesia, para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice, ¿no? Hoy la enseñanza que la podíamos tomar porque está involucrada, más adelante lo van a ver, en la elección. La elección de parte de Dios es una de las doctrinas que más enfatiza la palabra, hermano, y es la que más también el hombre rechaza, no quiere saber, creer que Dios es el que elige en el camino espiritual para la salvación. Bueno, de aquí se va a conectar esta doctrina de la elección con lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, mire, empiezo de esta forma, después de lo que dijo el Señor. Realmente todo lo que hacemos, trabajamos, pensamos, deseamos, queremos, aquí en la tierra, es para nuestra carne, aunque digamos que no. Pero todo lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que pensamos, deseamos, estamos para acá y para allá buscando nuestra carne, nuestro cuerpo físico y todas las cosas que son de Él. Todo lo que hacemos realmente lo hacemos con el propósito para la carne, el trabajo, la comida, el vestido, todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo físico, pero ahora tenemos que entender que ya tenemos que trabajar, tenemos otra vida que es espiritual y que también de la misma forma la tenemos que conseguir a través de pedirle a Dios del trabajo, del esfuerzo, ¿verdad? No pueden pensar, creer en otra cosa que no sea esto. Aquí estos hombres, lo único que les interesaba en ese momento era la comida. ¿Para qué vamos a seguirlo buscando para ver qué nos da de comer y mañana y pasado mañana? Y creían que lo iban a seguir por esta situación. No pueden pensar, creer en otra cosa que no sea lo material, lo que sea para tu cuerpo, sea comida, sea vestido, todo lo que piensa uno es para la carne, comida, vestido, casa, diversiones, trabajo, compras. ¿Qué vamos a comprar? Todo es para la carne. Si vas a la plaza, todo es para la carne. Si vas al mercado, si vas a donde sea, las compras que hacemos son para las cosas de nuestra carne. ¿Sí o no? Todo. Y vivimos solamente en este mundo carnal. Poquitito pensamos, hermanos, ¿verdad? En lo espiritual, ¿cuándo nos da tiempo? La vida del hombre aquí en la tierra se mueve todo para tener una mayor cantidad de dinero, cosas que son de nuestra o para nuestra carne. Un trabajo, una casa, un hogar, una tele, un carro, todo se mueve en relación a la carne y a la vida de ella. Aún la salud, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos? Fíjense que realmente el problema que tenemos como hombres, como seres, como creados, es la carne. El problema que tenemos es nuestra carne.
en todos los sentidos. Es la carne, ¿verdad? Y todo lo que hacemos aquí, la salud, la buscamos, una salud de nuestra propia cuerpo y carne, sin darnos cuenta también qué clase de salud tendríamos en nuestra alma, en lo espiritual. No se da uno cuenta, ¿verdad? La falta de salud, solamente lo terrenal, la salud del cuerpo y de la carne. ¿Y para qué queremos la salud también? Digamos, seamos sinceros, ahorita lo que está pasando, o las guerras y todo, ¿para qué quieren la salud? ¿Y para qué quieren que deje de haber guerra? Pues para seguir viviendo igual. ¿Para qué quieren la salud los hombres? Como ya no pueden hacer las cosas que hacen en la carne, quieren seguir teniendo una salud para seguir viviendo igual, ya sea en el pecado, en el mundo y haciendo lo que siempre hace. Como cuando viene la enfermedad ya no puede uno vivir una vida terrenal, carnal. Entonces, ¿para qué quiere? Realmente vea, ¿para qué quiere la salud? Para eso, ¿verdad? Para seguir viviendo igual. Ahora, fíjese, aquí ya entramos en el tema, por decirlo así, de la elección. Oye, voy a decir por qué. Ahorita vamos a entrar, y aquí fue donde el Señor me mostraba esto. Hoy, aquí como iglesia, tenemos dos tipos de genes. Hablando de genes, o de simiente, o de descendencia. Pero vamos a hablar de genes, aunque ni sé qué son, pero dicen. Vamos a ver, hablemos de genes, ¿verdad? Bueno, más o menos entendemos. Tenemos dos tipos de genes, o de descendencia, su iglesia, no los hombres, que lo hemos visto de muchas formas. Hoy lo vamos a ver a través de esta forma. Tenemos dos tipos de genes de descendencia, su iglesia. Una de la carne, genes físicos, materiales de la carne, que vienen ¿de dónde? De Adán. Soy premundiano. Es por demás decirlo, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que dice. Que en Adán todos descendemos un gen de la carne. ¿De quién? De Adán. Desde Adán traemos ese gen en la carne. Pero ahora, todo eso estoy hablando como iglesia. El mundo solamente participa de ese gen, de esa simiente natural. Y el otro gen que tenemos, si le podemos llamar así gen, ¿verdad? Genes. ¿De dónde es? Del alma y del espíritu. ¿De quién viene ese gen? De Cristo. Este no es de Adán. Este gen que ahora tenemos, genes, Josué, genes, que hoy tenemos, ¿verdad? No es de Adán. Viene de Jesucristo, que nos lo concedió, nos lo dio. Fíjense. Tenemos ese gen de Dios en nuestra alma. Somos simiente, somos descendencia de Jesucristo. Y no de aquí de la tierra. Ya nosotros sabemos que desde antes de la creación ya habíamos sido escogidos por el Señor, ya habíamos sido escogidos para ser parte de Él y de sus genes que nos iba a dar. No son de la carne, ¿verdad? Tenemos una simiente, una descendencia, ¿qué? Espiritual. Espiritual. Por eso estoy hablando de su iglesia. El mundo no tiene este gen más que material, carnal, animal, irracional, ¿qué, verdad? Y este gen, esta simiente, descendencia espiritual viene de Jesucristo, no viene de Adán, hermano. Y ahí es donde hemos estado viendo, bueno, ¿cuántos realmente captaron esa enseñanza? Esa simiente, descendencia espiritual que viene de Cristo, no viene de Adán. Adán no tuvo esta simiente. ¿Sí lo entienden, verdad? Él nomás fue carnal, natural, y nos transmitió la descendencia de ¿quién? La simiente de Satanás en la carne, ¿verdad? ¿Y desde dónde viene esta simiente? No viene de la tierra, no viene de ningún lado terrenal, viene del cielo. Esta simiente, ¿Cristo de dónde descendió? Del cielo. Su simiente o su gen, si le podemos así llamar para entenderlo, no es terrenal, es del cielo del Espíritu. Desde antes de la creación adánica, en la carne, ya Jesucristo, ¿verdad? Y siempre ha sido y será y no tiene principio ni fin. ¿De dónde viene? Es todo Él y de dónde nos ha transmitido estos genes, ¿verdad? Génesis 3:14, ¿qué dice? Bueno, buscando algunos versículos que nos sigan hablando
Sí se capta, ¿verdad? Nuestra descendencia. Sí, decimos, tenemos una descendencia carnal, claro, que viene de Adán y fue el que nos amoldó, ¿verdad? La descendencia, ¿por qué? Porque nos heredó la naturaleza caída de Satanás. Lo vimos el domingo, ¿verdad, Josué? Vimos la naturaleza caída de Satanás que habitó y habita en la carne del hombre, en el cuerpo. El 3 dice, ¿qué les dije? Gálatas 3. ¿Qué? No, Gálatas 3:14. Ya ven, no me hagan confundir, hombre. 3:14. Dice, bueno, desde el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. No explicamos esto ahorita, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí viene, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la bendición, la semilla, la simiente de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, la simiente, la semilla, el gen de Dios, el Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Y cuándo vino esa simiente? Cuando vino Jesucristo, la simiente espiritual. ¿Y a quién le dio? Ahora a su iglesia y a parte del pueblo de Israel. ¿Sí se entiende eso, verdad? O sea, antes, a Abraham, aunque se le dio la promesa, realmente el cumplimiento de los hijos de Dios fue a la venida ¿de quién? De Cristo. Hasta que vino Jesucristo, la simiente, el genes espiritual de Dios, descendió por el Espíritu Santo. ¿A quién? A su iglesia, tanto judíos como gentiles. Sí, se ya captó, ¿verdad? Ya se captó. Así como Israel, ahora ahí lo vamos a entender más claro. Así como Israel, como nación, tiene su origen, su simiente, su genes en la descendencia física, en la carne de ¿quién? De Abraham. Porque en Abraham se le dieron las promesas, Dios, ¿verdad? Dice, en tu simiente, en tu descendencia, va a ser una nación y de ahí se va a venir el Mesías, ¿verdad? La simiente espiritual. Pero ¿de dónde Israel? ¿De dónde nace? De Abraham, de la semilla de Abraham, de la simiente, de los genes de Abraham. Nace su descendencia física en la carne de Abraham, de ahí viene, pero ya sabe, en la carne, pero ya sabemos que también hay una simiente descendencia en ellos, que no solo son simiente en la carne de Abraham, sino que también de la simiente de Cristo, que ellos fueron los primeros, pues ya entendemos, ¿no? Que también esa simiente de Jesucristo, en ellos se manifestó primero y luego en nosotros los gentiles, ¿ok? Aunque hay las dos simientes ahí juntas, la de Abraham en la carne y la de Jesucristo. Sí se capta, ¿no? La espiritual. Ahora, sino también en Israel hay un remanente en Israel que tiene la simiente, la descendencia espiritual de Jesucristo como hijos de Dios. Como hijos de Dios, Israel tiene un remanente, una simiente que viene del cielo de Cristo, los genes de Jesucristo. Romanos 9:6, usted ya lo ha leído mucho, ¿no? Romanos 9:6 dice ahí claramente. Son cosas que para el mundo están escondidas, hermano. El mundo no entiende ni papa. Todos son hijos de Dios. ¿Cuáles son hijos de Dios? 9:6. Ni siquiera de Israel, menos del mundial. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, o la simiente de aún de Abraham, ¿verdad?
son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, ya sabemos que es del Espíritu, ¿verdad? Son contados como descendientes, como semilla, como simiente, como genes de Cristo, porque la palabra de la promesa es esta y ya nos sigue hablando, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo claramente que también en ellos hay un remanente que tiene la simiente, la descendencia espiritual de Jesucristo como hijos de Dios. Y aunque son hijos en la carne, en Abraham, no tienen la simiente de Cristo, que es ¿cuál? El Espíritu, gen de Cristo, ¿verdad? Dice que no todos los que descienden de Abraham en la carne son simiente, descendencia espiritual de Jesucristo, de Dios. Entonces, ¿de dónde? Por eso dice, somos descendencia. ¿De dónde descendemos? ¿De arriba o de abajo? Dice, descender tiene que ser ¿de dónde? De arriba. Los que descendemos, ¿de dónde descendemos? Dice, qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor nos explica esta elección, que es parte de la elección. Descendemos de Cristo, de su semilla, de su simiente, de su gen, como le queramos llamar. Y aunque en la carnota tengamos la semilla de Adán, ¿verdad? Y Abraham y los israelitas tienen la semilla de Abraham, pero no los hace ser hijos de Dios, porque hay un pacto en la carne y un pacto en el espíritu. ¿Ya me entendió? Y para ser parte del reino de Dios tenemos que tener la semilla espiritual, la simiente de Cristo. Así como Israel, en la descendencia de la carne, de su simiente, viene en Abraham y que estableció un pacto. Por eso es importantísimo el pacto, porque la semilla, o sea, todo es un pacto, hermano. Qué importante es un pacto. No es cualquier cosa, ¿me entiendes? El Señor hizo un pacto y Él no se puede retractar. Lo hizo con Abraham, un pacto en la carne y un pacto espiritual. Los dos, pero unos son del pacto espiritual y otros pacto de la carne. Y los dos los va a cumplir el Señor. Entonces, ellos deben de ser, para tener el pacto de la carne y ser semilla de Abraham, ellos deben ser y tener su simiente, su descendencia en la carne de Abraham. ¿Cuál era la señal del pacto en Abraham de la carnota? ¿Cuál era? Josué, tú sí sabes. La circuncisión, ¿verdad? Esa era la señal del pacto en la carne. Eso los hace ser israelitas, no judíos, sino israelitas, porque era la señal del pacto. ¿Sí se dan cuenta? Y hasta la fecha sigue siendo la señal en la carne del pacto. Y esto los hace ser, ¿qué? Judíos o israelitas. Ahora, fíjense, para que ahí veamos también la cuestión de la elección de Dios. ¿Todas las naciones son israelitas? No, pues solamente una nación que Dios escogió. No todas las naciones descienden de Abraham, aunque en la fe, pero es otra cosa, ¿sí? Pero en la carne, solamente una nación. Igual, en el cuerpo de Jesucristo, aunque haya muchos, solamente hay un solo cuerpo, solamente hay un solo pacto en el Espíritu, ¿me entiendes? Aunque haya muchas iglesias y muchos nombres y todo lo demás, solamente debe de haber una sola, ¿me entiendes? Ahí se ve la elección, también si se capta o no. Entonces, para ser parte de la nación de Israel, fíjese, y vivir en la tierra de Israel, ¿qué tienes que ser? Ser israelita. No importa que no hayas nacido ahí, pero debes de tener la simiente de Abraham, la semilla de Abraham, ¿sí? Para ser israelita y para vivir en la tierra de Israel. Ahora, es un derecho que todos tienen. Israel, vamos a hablar de Israel. En el momento que ellos descubren y se puede comprobar su simiente en Abraham,
Ellos tienen derecho ¿de qué? De ir a vivir ¿a dónde? A Israel, porque son, ¿qué? Israelitas. ¿Han visto ahorita lo de David Damon? ¿No? David Damon es judío, ¿no? Sabemos. Él nació en Bolivia. Apenas este mes pasado, dice, él estuvo esperando 25 años para poder ir a Israel. Porque como cristianos y pastores y todo, es bien difícil. Pero hay un grupo de judíos que están buscando a los judíos en todo el mundo y luchar y para llevárselos a su tierra. Dice, yo duré 25 años y me decían, ven, te llevamos. No, dice, yo me voy a ir hasta que Dios me lleve para quedarme. Y fue un milagro, dice, todo bien bonita su experiencia, su testimonio, de cómo ese grupo de judíos, ¿verdad? Total, con mucho trabajo sus papeles, que era judío más que judío, tiene todo. Y ya se lo llevaron. Ya está ya viviendo en Israel. Y luego pasa unos documentales, de todo bien bonito, ¿no? Pero siempre a los que son cristianos, a muchos les dicen, tienes que renegar de tu fe. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo nunca voy a renegar de Cristo. Nunca. Y mire cómo Dios obró. Y allá el Señor lo va a usar tremendamente, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, como israelita, él tiene todos los derechos para estar ahí. Porque es israelita, ¿me entiendes? Nació y tiene toda la semilla de ellos. Bueno, entonces, aunque en la simiente, gen de la carne, venimos de Adán, ahora vamos a compararlo con nosotros. El gobierno tuvo que aceptar a aquellos que son judíos o israelitas. Los tiene que aceptar en su tierra, aunque no tengan la misma creencia, que no tengan la misma religión que tienen ellos. Ese es un obstáculo para que entren, ¿no? Pero mire, Dios ya en su misericordia, ¿sabes? Eso no, que David les decía, oye, pero ¿por qué? Hay judíos, ¿cómo se dice? Judíos que no creen en nada, o budistas y todo, y eso sí los dejan entrar. Y yo que soy creyente, estoy creyendo en un judío que era Jesús. Y no me dejan entrar. Total, lo dejaron entrar. Ahora, vamos a compararlo en relación a la iglesia. Esto es en cuanto a los judíos, ¿verdad? Su simiente, van para adentro. Y dice el Señor que no va a dejar, ¿a qué? A ninguno. Cuando venga el Señor, a ninguno va a dejar afuera. ¿A dónde los va a llevar? A Israel, a su tierra, porque es una promesa. Ahora, vamos a compararlo en relación a la iglesia. Aunque en la simiente nosotros, ahora, en nuestra gene, en nuestra carne, ¿de dónde venimos? Nosotros no venimos de Abraham, que a lo mejor algunos sí, ¿verdad? Pero bueno, no lo hemos podido todavía comprobar. Pero nuestra simiente viene en la carne, venimos de Adán. Venimos de Adán. ¿Y qué nos heredó Adán? La naturaleza de pecado, la imagen de Satanás en nosotros. Ay, hermano, no diga eso, pues vea la imagen del hombre. ¿A poco cree que cuando dice el Señor a imagen y semejanza? Ahí ya ustedes entendieron esto, que lo que Dios está diciendo ahí, lo que iba a hacer más adelante, no con Adán, sino con Cristo. Porque lo único que vemos ahorita en el hombre es la imagen de Satanás, no la imagen de Cristo. La imagen de Cristo se da en el cuerpo, en la iglesia. ¿Sí me entiende, verdad? Y es decir, todos somos hijos de Dios. No me digas, Dios no tiene hijos tan feos, ¿verdad? Satánicos. En fin, para ser parte en la simiente y los genes que tenemos en Adán, esto es igual en el plan y en el terreno espiritual. Con todos los hombres, seamos israelitas o seamos gentiles, que tengamos nuestra simiente y nuestra descendencia de Jesucristo espiritual. No importa que tengamos la descendencia de quién ahora, de Adán, ni de Abraham, porque en la carne ellos no van a recibir la promesa espiritual, ¿me entiendes? Ellos creen que por ser hijos de Abraham en la carne van a recibir el reino. No, van a recibir la Jerusalén terrenal. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjense qué hermoso, nuestra simiente y nuestra descendencia, aunque en la carnota
vengamos de Abraham, de Adán, ¿verdad? De Ensú, pero en la simiente y descendencia espiritual venimos de Jesucristo. ¿Qué nos dice Filipenses 3:18? Dice que somos ciudadanos. ¿De dónde? No nomás somos mexicanos, hermanos. Bueno, pues aquí nos tocó nacer en la carne. Pero ahora, ¿dónde nacimos? En el Espíritu. Nacimos para el reino. El que no naza del agua y del Espíritu no puede entrar. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Ahora nacimos, no de la carne, sino de una simiente espiritual de allá arriba. Entonces ya somos de allá. ¿Qué estamos haciendo aquí, verdad? Bueno, ni modo. Hay que estar otro ratito. 3:2, ¿qué dice? Filipenses 3:18, perdón. 3, pues ya ven, hay que estar abusados. Dice, porque ahí andan muchos en los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, la comida, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y luego dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas. Fíjese, entendemos que es ser un ciudadano, ¿no? Somos ciudadanos mexicanos, en la carnota, pero somos ciudadanos del reino de los cielos y como ciudadanos del reino de México tenemos nuestros derechos y podemos entrar y salir y para acá y para allá, ¿verdad? Bueno, somos ciudadanos ahora no solamente de dónde, tenemos nuestra ciudadanía del reino de los cielos y nadie más que los hijos de Dios, de Jesucristo, somos ciudadanos de allá, no todo Israel, sino nada más la semilla, los genes, la simiente de Jesús. ¿Está? Somos aceptados y llevados ahora ¿a dónde? Por el pacto. ¿A dónde nos va a llevar? A la Nueva Jerusalén. ¿Por cuál es la ciudad que Dios nos va a preparar? ¿A dónde nos va a llevar? Si somos ciudadanos del cielo, ¿por qué creen que a Israel se lo lleva a Jerusalén? Porque esa es su tierra, es su nación. Y bendito sea Dios. Si que Dios nos hubiera permitido nacer en Israel, hubiera sido una bendición en la carne. Pero más bendición será que seamos ciudadanos ¿de quién? De la Nueva Jerusalén. Somos aceptados y llevados a la Nueva Jerusalén, nuestra ciudadanía. ¿Me entiende? Allá, tarde que temprano, nos va a llevar para allá el Señor. No nos puede llevar con esta carnota, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero como ya tenemos la semilla, la simiente, ¿sí se entiende, Tereguara? Entonces, no tiene que quedarse esta carnota aquí, ¿verdad? Porque ella no puede ir a la Nueva Jerusalén. Entonces, nuestra ciudadanía, fíjese que allá en la Nueva Jerusalén no hay turistas, ni crean. ¿Quieren ir de turistas? Váyanse a la de aquí, a ver cómo les va, porque son bien terribles, son bien. Pero allá no hay turistas, como en la de aquí, ¿verdad? Que os dice, pues vamos a darnos una vueltecita en la Nueva Jerusalén. Tenemos la señal interna, la circuncisión espiritual, el pacto. Romanos 2:28. No necesitamos ¿cómo se dice? Un pasaporte para ir, como en el de aquí, que para ir a Jerusalén necesitas un pasaporte y miles de cosas, pero para allá no necesitamos eso, ya tenemos la sangre de Cristo. Ya voy a ir terminando. Entonces mire lo que dice Romanos 2:28, para apoyar lo que dice Pablo, dice,
Pues no es judío el que lo es exteriormente, en la carne. ¿Para qué? Sino, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque eso nos da una simiente y una nacionalidad material terrenal como a Israel. Sino que es judío el que es en lo interior y la circuncisión la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza que no viene del hombre sino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pacto ahora? ¿O que hay un pacto en la carne, la circuncisión, para ser parte de esa semilla, esa simiente de Abraham? Pero hoy tenemos un nuevo pacto, una semilla espiritual que es Cristo, es el Espíritu Santo, que esta es la verdadera circuncisión, no la de la carne, como acuérdense, el pobre Miguelito, ¿verdad? Y todos los que andan ahí todavía, ¿de qué les sirve que se hagan todo lo que quieran si el Espíritu Santo no obra en sus corazones? El problema es que ni van para allá, ni van para Israel, van para abajo. Eso es lo peor, ¿verdad? Y creen que son. ¿Me entienden? Nuestra semilla, entiendan, hermano, nuestra nueva naturaleza, nuestra simiente espiritual no es de aquí, es del cielo, ya está dicho aquí. Cuando tenga que venir, ¿a dónde cree que nos va a llevar? ¿Por qué nos lleva para arriba? ¿Por qué no nos lleva a la Jerusalén terrenal? Porque para la Jerusalén terrenal están escogidos, la simiente de Abraham en el pacto de la carne, y nosotros vamos para arriba. Ellos quisieran ir para arriba, pues claro. ¿O quién quiere ir para abajo? Nadie, ¿verdad? Entonces ya vemos, ya terminamos. Podemos ir y entrar con toda libertad. No necesitamos un pasaporte, no necesitamos cosas del mundo y terrenal. Lo que necesitamos es la sangre y el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios, nuestro Padre Celestial, y podemos entrar a su casa, la Nueva Jerusalén. Poli, ¿usted le niega la entrada a Ramón o a David o a cualquiera de sus hijos? Pues no, ¿verdad? Ellos pueden entrar, aunque usted diga que no entren, no entro, sí entro, ¿verdad? Pero bueno, el Señor lo que quiere es llevarnos ¿a dónde? A la casa del Padre. Amén. Y no necesita hacer una, ¿cómo se dice? Una solicitud como hijos. ¿Me puedo ir a entrar a tu casa, papito? No. Entran y ni cuenta se da, ya están ahí, ya está comiendo, ¿verdad? Y todo lo demás, comelones. Bueno, termino con eso. Somos hijos de Dios, nuestro Padre, nuestra ciudadanía, y podemos entrar a su casa, la Nueva Jerusalén. Por eso el Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar. ¿A dónde cree? No a la Jerusalén terrenal, a donde está Él. Dijo que va con el Padre. Mire, 1 Corintios 15, 42. Es otro último versículo que nos dice respecto a la simiente que tenemos de Cristo y a nuestro gen que tenemos de Adán. Dice, así también, desde el 42, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fíjese, no dice espíritu. Alma, y nosotros no tuvimos espíritu hasta que vino Cristo, como decía Josué, ¿verdad? El espíritu vino ¿cuándo? Cuando vino Cristo. Posiblemente sí teníamos un espíritu, pero de Satanás en nosotros, ¿verdad? Que nos obligaba. Dice, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Muchos se quedan en lo primero, en lo animal, y ya no pasan a lo espiritual. Y creen que son muy espirituales, pero hasta cola y cuernos les sale y no se dan cuenta. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Aquí viene, así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿o no la traemos? La imagen, y fíjese, no solamente física, sino que
espiritual, porque ¿cuál era la imagen que no me diga que era la de Cristo, por favor? Vemos la imagen de Satanás por el pecado que habitó en nuestros corazones. Y ahí todos son hijos de Dios. No, los hijos son los que hemos nacido en el Espíritu y yo no hice nada. El Señor nos salvó, nos escogió, los genes de Dios desde antes de la creación, ¿verdad? La imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esa imagen del celestial no es de la carne, es del Espíritu. Entonces, ¿de dónde viene nuestro gen? Del cielo. Imagínense, ¿quién va a poder impedir si ya nos dio la nueva vida? Si ya tenemos la nueva vida, ¿quién nos va a levantar para arriba? El Espíritu. Y el que no tenga la semilla, la simiente, el gen se va a quedar, ¿verdad? Trajimos la imagen carnal del pecado del cuerpo de Adán y ahora tenemos la imagen, la simiente espiritual de Cristo como hijos, simiente espiritual, ¿verdad? Por eso que si estás grabando, José, para que quede muy claro y los que quieran oír, que oigan y los que no, pues aunque no quieran, no pueden oír, pues están muertos espirituales, ¿verdad? Que la imagen de Jesucristo vino hasta que vino Cristo. Adán no tuvo la imagen de Cristo. Ningún hombre ha tenido la imagen de Cristo hasta que Él, con la iglesia, depositó su Espíritu Santo en nosotros. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Bueno? Y todos dicen que todos son hijos de Dios. No, la imagen de Cristo, ¿verdad? Se está formando ¿en dónde? En nosotros. En fin, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nuestra ciudadanía, nuestros genes, Señor, no son de esta tierra. Y aunque el hombre no entiende esto porque es carnal, es terrenal, es animal, Padre, y con todas las letras, Señor, no puede entender lo espiritual el hombre natural, no puede entender lo espiritual, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, el Espíritu, la palabra viva. Gracias, Señor, por tu iglesia preciosa, gracias por los hijos tuyos que compraste con tu sangre preciosa y que has derramado tu Espíritu Santo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de tu gracia. Decimos a tu iglesia pequeña, a tu iglesia hermosa, a tu iglesia santa, a tu iglesia, Señor, que creaste para tu gloria y tu honra desde antes de los siglos, y que estamos aquí y que ya no queremos estar aquí, Señor. Ya queremos estar allá contigo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.